Buenas tardes, alcaldesa, miembro de la corporación, público presente y también a los que nos están viendo a través de las cámaras de televisión Almansa. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a las 30ª jornadas de estudios locales que organiza la Asociación Torregrande con el patrocinio del Ayuntamiento de Almansa. En el día de hoy me complace presentarles a nuestra ponente, Avelina García Cordillera. Nacida en Almansa, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia. Se ha dedicado a la docencia durante 34 años, impartiendo lengua y literatura en Ciudad Real, Albacete y Almansa, donde estuvo 2 años en el IES con José Conde García, terminando su época lectiva en el IES del Niño Almendros durante 20 años. Para Torregrande ha realizado los siguientes trabajos de investigación filológica e histórica: Fiestas y Justa Poética en Nor de San Pascual, 1987, estudios sobre las justas poéticas y el espectáculo barroco celebrado en Almansa en 1690. El espejo de la Puerta del Sol, 1999, conferencia sobre la poesía publicada en la prensa local antes de 1936. Estelas, antología de poemas de Hortensia Martínez, año 2000, recuperación y divulgación de la obra poética de esta poeta y maestra. Tiene publicados libros de poemas y relatos: Límites del Mar, Torremozas, Madrid 1996, libro de poemas. El Frío, primer premio de relato certamen literario CUPA 2016. Enterrar la primavera, primer premio de poesía certamen literario CUPA 2017. El Mar, finalista premio Ana María Matute, Torremozas, Madrid 2018. Breve naturaleza, Torremozas, Madrid 2018, libro de poemas. La conferencia de nuestra ponente, titulada Fragmentos de un espejo roto, es una revisión del 27 en Almansa, centrada en 3 figuras fundamentales: María Cuya Esponsa, Melchor García Lopera y sobre todo de la también almanseña Hortensia Martínez López, en la que rescata fragmentos de aquella generación de escritores y maestras que han sobrevivido al paso del tiempo. Les dejo con Avelina García Cordillera. Porque con tu presentación tan generosa, así da gusto, parece que hemos hecho algo, hemos hecho un montón de cosas, ¿no?, en esta vida, que bueno, yo considero que por lo menos lo que nos dedicamos a esto de rescatar cosas del pasado, ¿no?, y de investigar y de leer poesía y darla a conocer, pues es importante también que exista esta red, ¿no?, de comunicación. Bueno, la primera diapositiva que tienen aquí realmente son todos los fragmentos del espejo roto. Luego explicaré por qué el título de esta conferencia. Casi que esta mañana repasándola me da cuenta, digo, la primera diapositiva está ya toda la conferencia, podríamos estar, pero bueno, hay que desentrañar un poco también algunas historias, algunas relaciones que se dan entre ellos. Efectivamente tienen aquí a Melchor García Lopera, a Hortensia Martínez López y a María Cuya Esponsa. Tienen también reflejados algunos de las últimas publicaciones que se han hecho, algunas, bueno, últimas, en los años 2000, porque el libro de Estelas de Hortensia se publicó en 2000. Bueno, pues una fotografía también sobre un podcast que se llama El Abrazo, un libro de un joven investigador, de Iván Díaz García. En fin, he querido poner en la primera diapositiva, ¿no?, como se dice ahora en estos tiempos de internet, como un clickbait, ¿no?, decir, voy a ver si, por lo menos que no sea todo datos, bueno, algunos datos hay que dar y algunas fechas hay que dar, ¿no?, pero esta va a ser el planteamiento de la conferencia. Sobre todo porque cuando Torregrande me ofreció la posibilidad de hablar de los años 20, ¿no?, pensamos la oportunidad de revisitar aquella época, ¿no? En 1999 también Torregrande me ofreció la posibilidad de hablar de literatura en aquellas jornadas que se llamaron Prensa y Literatura Almanseñas, con ese trabajo que ha citado Conchi, que se llama El espejo de la Puerta del Sol. Y bueno, pues digamos que la investigación se centró en ese grupo de escritores intelectuales, la mayoría poetas, también maestros, que publicaron en la prensa local
en el primer tercio del siglo XX. En el periodo de entreguerras, pues todo aquello tuvo sus luces y tuvo sus sombras, como todo periodo histórico. Entonces yo encabezaba ese trabajo con esta cita de Antonio Machado, de Juan de Mairena, ¿no? Que dice: la vida de provincias es una vida descolorida de la vida madrileña, ¿no? Es ironía, pero lógicamente aplica un poco la ironía. Dice, es la misma vida madrileña de aquellos poetas de la generación del 27, y si le pasas un poquito el estropajo y le quitas toda la porquería, enturbiada por generaciones de moscas, pues puede ser que la vida y la poesía que se escribía entonces en provincias pues fuera similar. Entonces plantea aquel trabajo en 1999 con esa intención, es decir, con la intención de decir, bueno, aquí también se escribe, en Almansa se publicó muchísimo, esto dará cuenta también nuestro compañero Joaquín en la conferencia del miércoles, pero era una prensa muy abierta a la literatura, al arte, al cine, aparte de él, digamos, la parte informativa, ¿no?, que tenía también. Y reflejaba muy bien la vida cotidiana. Entonces el trabajo pues versaba sobre eso. ¿Qué ha ocurrido? Pues que 25 años después, claro, no somos los mismos, nadie es el mismo, lógicamente, y los tiempos han dado un giro enorme, han dado muchos cambios por una serie de factores. Yo considero que en este libro, bueno, he puesto una cita, es un poco larga, ¿no?, si la quieren ustedes leer, pero a mí me gusta mucho la primera frase. Es un libro, El arte del saber ligero, que habla de la obra literaria y de la obra artística, de la historia del conocimiento también. Y en esa primera frase dice, de vez en cuando ocurre que las obras resurgen del silencio. Y yo noté que eso había pasado con esa generación de poetas los que publicaron en Almansa, que les voy a citar porque seguramente los conocen. La nómina de poetas que yo citaba en la antología de 1999, publicada en 2002, eran 9, eran 8 hombres y una mujer. Eran Martín López, Luis Albertos, Hortensia Martínez, Melchor García Lopera, Fernando Mas, José Conde, Matías Ferrer, Ubaldo Fuentes y Herminio Almendros. Bueno, entre ellos existía también una relación de amistad, existía una relación, luego después de la guerra, pues una relación epistolar, en el caso, por ejemplo, de Herminio Almendros con Luis Albertos, Hortensia, en fin, eran una generación, nacidos según el concepto que se aplica de generación, nacidos en una época concreta, comparten afinidades, muchos de ellos también se dedican a la enseñanza, a la educación primaria, comparten tertulias literarias, pero claro, la mayoría, digamos, a la hora de ahora hacer esta revisión, yo me preguntaba cuáles de ellos han resurgido del silencio, es decir, cuáles podemos considerar que ahora nosotros son contemporáneos, es decir, nos siguen interpelando, ¿no? ¿Quiénes son los que nos siguen interpelando? Porque la mayoría de ellos, con unos poemas muy bien construidos, formalmente impecables, pero hablaban pues de sucesos cotidianos, el caso, por ejemplo, de los poemas que se publicaron en el Eco de Almansa, en el periódico Almansa y en el periódico infantil Corazón. Bueno, el periódico infantil Corazón era una auténtica maravilla también en cuanto a la metodología didáctica. Esto daría para, obviamente, otras 20 conferencias, porque es una época muy interesante también para la educación. Pero bueno, eran poemas, pues muchos de ellos dedicados a festividades religiosas, era una especie también de concursos literarios, de justa poética, se escribían a lo mejor pues, durante las fiestas, es decir, más costumbristas, ¿no? Entonces, tenían su lugar de ser en aquella época. Pero sí que ha habido una serie de estos 3 poetas que ha citado Conchi, poetas, escritores, intelectuales, maestros, en fin, compartían unas como generación también, pero también unas perspectivas vitales muy parecidas.
Y claro, a la hora de filtrar, digamos, yo lo que me planteé cómo lo hago, ¿no? Porque claro, tampoco puedes otra vez volver a lo mismo de hace 25 años y considerar que nada ha cambiado, que nada se ha modificado. Yo, después de todo lo que ha pasado, que ahora les iré contando un poco cómo han ido sucediendo estos descubrimientos o cómo han ido resurgiendo del silencio, porque es muy interesante ver cómo también las nuevas investigaciones, y además les tenemos que estar muy agradecidos a esos jóvenes investigadores, nos han ofrecido una visión muy diferente de la literatura de aquella época. Bueno, yo digamos que el filtro que he querido aplicar es basándome en 3 ideas, en 3 perspectivas que corresponden al siglo XXI. Claro, en aquella época, hace 25 años, pues estábamos más pendientes, claro, se acordarán, ¿no?, de lo del cambio de moneda y de que el efecto 2000 y estas cosas, hemos visto que no ha pasado nada, pero bueno, casi nada, pero en fin. Lo que a mí me parece muy interesante en los estudios también sociales que se pueden aplicar al estudio de la literatura son estas 3 perspectivas. Una es la deslocalización cultural, es decir, no debemos fijarnos solo en el lugar de nacimiento, de origen de un escritor, o en ser demasiado localistas, ¿no? Lo que se llama globalización en economía, es decir, todas las redes que se han tejido, también gracias a Internet, pero todas las redes que se han tejido en la cultura se han hecho sin tener demasiado en cuenta el origen geográfico o el origen, digamos, social. Se han tenido en cuenta otro tipo de redes, ¿no?, lo que a mí me gusta llamar también como un cesto de cerezas, ¿no? Tú sacas una idea o descubres un escritor, o lees un poema, o lees una novela, o ves un cuadro que te lleva a otro, y se te lleva a otro, y se te lleva a otro. Y los vamos conociendo porque hemos tejido unas redes entre nosotros que tienen más que ver también con las afinidades, ¿no? Al que le gusta el cine, pues lo comparte también en la red de redes, ¿no?, en Internet. Esa deslocalización cultural, que es lo que yo creo que es muy importante ahora. Por supuesto, Internet y el acceso a la información. Eso, en fin, yo recuerdo cuando bueno, escribí este trabajo y otros, el recurso que teníamos era el archivo municipal. Era el archivo, ir al archivo, afortunadamente abierto para quien lo necesitara, fotocopiar, ver, sacar fotos. No había móviles, claro está, o sea, íbamos un poco y copiar mucho, y fotocopias que tienen su caducidad, bueno, en fin. Entonces, lo que se nos ha ofrecido ahora con Internet, y ahora, bueno, lo verán, ha sido un acceso, a veces se llama democratización de la información. A mí no me gusta esa palabra, entiendo que también hay que tener en cuenta que hay que saber que ese acceso puede tener, pues eso, trampas y peligros. De la inteligencia artificial no les voy a hablar porque entonces ya, aparte que no sé mucho, pero se está extendiendo esa forma de acceder. Muchas de las obras que se han, digamos, descubierto o que han salido a la luz o que se han establecido como pilares fundamentales de nuestra cultura local también, ha sido gracias al buen uso de Internet. Es decir, que las fuentes muchas veces engañan, ¿no? Ahora veremos. Y me parece también fundamental destacar la influencia en estos 25 años, antes también, pero bueno, del feminismo y de otros movimientos sociales. Es decir, esa deslocalización nos dice, bueno, a ver, está muy bien haber nacido, tener unos estudios superiores, el haber trabajado o el estar trabajando en determinado oficio, pero eso no solamente debe ser la forma de acceder a la cultura, ¿no? Entonces, el hecho de que haya movimientos sociales en pro, sobre todo, de la igualdad y en pro de los derechos humanos, pues me parece que ha sido importantísimo. Es la mirada también que se aporta desde la investigación de los jóvenes, ¿no? Que yo eso creo que hay que valorarlo mucho. Es una mirada muy clara y muy desprejuiciada,
porque ocurre que cuando nosotros investigamos o leemos literatura del primer tercio del siglo XX, tenemos ahí la guerra civil, y eso es algo que está ahí y que, bueno, no se terminará, creo, de saber y de investigar. Y ahora que la mayoría de esos archivos históricos están y se pueden consultar por internet, tú puedes tener acceso al archivo de la defensa, al archivo de Salamanca, de la memoria histórica, y te mandan los documentos, tú puedes consultar en red muchísimas cosas que antes no se podían, ¿no? Entonces, esa apertura también creo que nos iguala ese tipo de conciencia social, ¿no? Y que es muy importante y que ahora pues yo creo que tenemos que tener en cuenta porque vienen tiempos en los que tenemos que demandar ese tipo también de derechos y de justicia social, ¿no? Bueno, la primera a la que le he aplicado estas perspectivas, ¿no?, ha sido María Cuyàs. María Cuyàs es la gran desconocida. Hace como, pues ahora 2 meses, en marzo, estuvieron aquí en Almansá Amparo Blat y Carme Domènech, que son las grandes estudiosas de Herminio Almendros. Ellas empezaron a estudiar la obra de Herminio Almendros, como no, un pedagogo, en fin, de una altura más conocido en Cuba y más conocido en el extranjero que en España. María Cuyàs empieza a ser estudiada ahora y son ellas las que han sacado a la luz varios trabajos sobre la figura de María. ¿Por qué la tengo aquí yo? Porque, claro, dices, bueno, esta mujer, pues sí. Claro, Herminio Almendros era de Almansa, ¿no? Es a lo que voy, un poco esa localización a veces excesiva que hacíamos. Los que sean de Almansa o los que sean o los que hayan trabajado. Y está bien, está bien. Lo que ocurre es que luego se ha descubierto. Ella misma se ha ido, porque claro, yo creo que también existe una suerte de este dicho, ¿no?, que el tiempo lo pone todo en su sitio. A veces lo pone mal, pero bueno, en fin, en este caso creo que ha acertado. Cuando Amparo y Carmen publicaron los diarios de Herminio Almendros, en la editorial Pretextos, el diario de Herminio empieza con una cita, con una dedicatoria a su mujer, a María Cuyàs. La tienen aquí. Lo que escribe Herminio Almendros es... está fechada esta dedicatoria en Francia. Él se exilia primero a Francia en el 39, cuando ya se está viendo que, en fin, bueno, su vida y la de otros miles corren peligro. Él se va a Francia y de allí se marcha a Cuba y empiezan los diarios allí, porque María es la que le dice, conoce mejor que nadie a su marido, y le dice, tú tienes que escribir todo lo que te pase por varias razones. Las 2 principales son por tu propia salud, porque necesitas contar todo lo que te está pasando, un poco la escritura terapéutica, y para que tus hijos y yo sepamos cuando nos reencontremos, sea donde sea y cuando sea, qué ha pasado. Y entonces él dice en esa dedicatoria, que es muy bonita, y dice, estas letras las escribo por si algún día puede leerlas May. No estaba claro que se fueran a encontrar, estuvieron 10 años separados, porque María fue a Cuba en el 48, creo recordar. Entonces, esto lo contaron Amparo y Carme en una conferencia muy emocionante, porque la figura, lo que ellas defienden, y es cierto, se ve en la obra también de Herminio Almendros, defienden que la sostenedora de la familia y la que realmente impulsó la obra de Herminio Almendros fue María, teniendo los dos una trayectoria profesional parecida, porque, bueno, maestros, pedagogos, María fue inspectora de educación también, etc. Entonces, pues él se acuerda de María y le dice, me dijo ella que las escribiera diariamente. Y además le dice, sin literaturas, no te pongas tú aquí, porque ya lo conocía, ¿no? Sin rollo, tú contando lo que haces. Entonces, en esos diarios cuenta todo el tiempo que está, bueno, en casa de unos amigos en Francia y todo lo que hace. Es decir, el valor que tienen los diarios de Herminio Almendros no es tanto lo que cuenta sobre la pedagogía o sobre, en fin, el intercambio que tiene, ¿no?, de conocimientos con los maestros franceses y tal, sino que él sabe que se tiene que ir de Francia también y quiere que su mujer y sus hijos sepan en todo momento lo que ha hecho, porque no puede estar con ellos. Claro, son diarios
muy descorazonadores también, porque emociona mucho de leer por si algún día puede leerlas, no estaba claro. Esto es una cita un poco más larga, lo que pasa, un poco bastante más larga, pero en cualquier caso yo creo que simplemente es un fragmento de, no sé si puede salir, Paco, a lo mejor, es que es un fragmento un poco más... no, el texto, falta un poco de texto, pero bueno, no importa, porque tampoco les voy a aburrir aquí con... viene... Ya, ¿sabes lo que pasa? Bueno, no importa, no pasa nada. Esto, lo que sí quiero... Gracias. Lo que sí quiero destacar, la fotografía pertenece a la documentación que hay en el Instituto de Estudios Albacetenses sobre Herminio Almendros y María Cuyás. Todo el fondo, el fondo fotográfico, todo lo que se tenía en Cuba y se trajo. Es una cita un poco larga, mira, menos mal, aquí se ha cortado, pero es el título de la conferencia que dieron aquí Amparo y Carmen. Dicen: María Cuyás Ponsa, maestra, profesora de escuela normal, directora de la residencia universitaria e inspectora de educación. Es decir, que a la hora de estudiar la figura de Herminio Almendros se ha dejado un poquito bastante, ¿no? Detrás, no de manera intencionada, pero ya les digo, si aplicamos esas nuevas perspectivas, es decir, ¿por qué no María Cuyás? Porque ella era catalana, pero es que Herminio Almendros nació en Almansa y se conocieron en Villablino, en León, hicieron allí gran parte de su vida profesional. Entonces, bueno, me ha parecido que era de justicia también, ¿no?, recordarla. Esta es una foto de María con sus compañeros de la Escuela Normal de Magisterio de Barcelona. Es la segunda por la derecha. Y bueno, pues poco después conoció a Herminio Almendros y se casaron. Se casaron en el 28, creo recordar. Y a partir de ahí su vida fueron paralelas, es decir, fueron, excepto, por desgracia, esos 10 años que tuvieron que permanecer separados, ¿no? Que en la conferencia que dieron Amparo y Carmen, claro, destacaban también ese encuentro, cómo pudo ser ese encuentro en La Habana, después de 10 años sin verse, y ahí tuvo que ser un encuentro durísimo, y ahí la que tomó un poco también las riendas, tampoco quiero infravalorar la figura de Herminio Almendros, pero los datos son los que hablan, porque la investigación que ellas han hecho, que les tenemos que agradecer porque es una investigación muy exhaustiva, muestran cómo es ella la que funda la editorial, bueno, la librería Proa en Marinal, al lado de La Habana, y a partir de ahí empieza a publicar Herminio Almendros sus libros. Es decir, todos los libros que constan como publicaciones escolares, colecciones de cuentos infantiles, tratados de gramática, en fin, empiezan a salir gracias al empeño de María de darle una oportunidad, porque ella no pudo trabajar cuando llegó a La Habana. Su título, en fin, bueno, no pudo trabajar como no trabajó después cuando volvieron a España, en fin, cuando volvió a España. Entonces, bueno, pues me parece que es de justicia destacarlo, ¿no? La segunda figura, que esto ha sido, pues estos casos un poco de justicia poética también, es la de Melchor García Lopera. Melchor García Lopera nació en Granada en 1893 y era maestro y se vino a Almansa con su familia a trabajar como maestro en 1928, es decir, que ya hizo aquí su vida. Y bueno, pues en agosto del 36 lo mató una partida de milicianos, lo asesinaron, como otros muchísimos. Bueno, en fin, esto ahora veremos un poco las similitudes también históricas con otros. Entonces, de Melchor García Lopera se sabía, está en la antología, y yo constaté pues, bueno, pues que escribía sobre todo en el periódico Corazón, era muy amigo de José Conde y tenía sobre todo pues fábulas infantiles como maestro, que era, y además de esta cuerda de las nuevas metodologías, ¿no?, que era sobre todo esa pedagogía activa, ¿no?, de Freinet,
de aprender haciendo cosas, ¿no? No era tanto, no se manejaban los libros de texto, era una pedagogía activa. Entonces él escribía una sección que se llamaba Fábulas, y ahí pues eso era una fábula, pues contaba historias de animales o tal, y sobre todo pues reflejaba la vida, el diario escolar, por ejemplo, era otra actividad, y le daba mucha importancia a la vida de los críos, ¿no? Lo que hacían en su casa, pues que hablaran con su padre, con su madre, una entrevista, esto, lo otro, tal. Entonces daba mucha importancia a la actividad, a la vida fuera de la escuela, ¿no? Porque estos maestros pensaban que la vida no es que no hay que separar la escuela de la vida, que es todo, ¿no? Los críos lo viven todo a veces con la misma pasión y se trata de fomentar eso. Y bueno, pues publicó en Corazón en julio, perdónenme, porque tengo aquí yo para las fechas, en un número de Corazón sí, el 30 de abril de 1932, pues aparece este poema de Melchor García Lopera que se llama La farándula pasa, ¿no? Es un poema, pues, en fin, un poco grandilocuente porque es esta rima, una rima así consonante, que, en fin, me costaba, pero bueno, tenía este tono también así altisonante, ¿no? Empieza por juventud y belleza, caridad y poesía, todo muchas mayúsculas, que era también habitual. Un rayito de luna, en fin, era un poco tópico, ¿no? Y los 4 últimos versos, de los que toma el título, dice: la farándula pasa, bulliciosa y triunfante, es la misma de antaño, la de Lope Burlón, trasplantada a este siglo de locura tonante, es el carro de Tespis con motor de explosión. Bueno, pues estos 4 versos se ha sabido después, gracias a un joven investigador, que son el himno de La Barraca, del grupo de teatro de García Lorca. Es decir, hay una breve historiografía que yo he consultado porque, bueno, en fin, cuando vas al archivo, pues al final acabas consultando. Y sí, se sabía que el grupo de La Barraca, de Lorca, estuvo en Almansa en 1933, en julio de 1933. Y bueno, esto lo cuenta también Modesto Higueras, que era un actor que iba con Lorca en La Barraca, y en una de las pocas entrevistas que se conservan, pues él recuerda cómo en Almansa los recibieron muy bien, actuaron en la plaza de Santa María, representaron 3 entremeses de Cervantes, y entonces pues al final se fueron al Gran Hotel a cenar, como corresponde en estas ocasiones, después de la farándula, ¿no? La cena, y corrió el vino y la juerga, y entonces cuenta Modesto Higueras cómo les regalaron un par de zapatos, y él dice, y un vate local, es decir, un poeta local, dice: creo que era el secretario del ayuntamiento, recitó un poema, y a Lorca le gustó muchísimo y se abrazó a él y le dijo: acabamos de encontrar el himno de nuestro grupo de teatro, le voy a poner música y este será el himno de La Barraca, ¿no? La Bella Aurelia era el autobús también en el que iba. Bueno, en fin, hace un breve discurso, ¿no? Hablando del poema y tal. Bueno, como se dio por sentado en algunos datos que, bueno, en algunas historias locales y crónicas locales que están en el archivo, que era el secretario del ayuntamiento, porque Modesto Higueras recordaba, esto está también en la página en internet de Modesto Higueras y Jacinto Higueras y en la historia de La Barraca, ¿no? Pues entonces se quedó con que era el secretario del ayuntamiento, pero no, era Melchor García Lopera. Claro, el dato está ahí también. El caso es que, bueno, aquí les he puesto porque creo que es muy representativo, está Melchor García Lopera con su hijo pequeño en brazos. He puesto unos enlaces, lo que pasa es que, bueno, tampoco les quiero aburrir, pero si tienen curiosidad, está sí se ven, pues en el diccionario biográfico de Castilla-La Mancha, que es una iniciativa que, bueno, se puede consultar
se ha incluido la figura de Melchor García Lopera. Bueno, está la cabecera del periódico Corazón, el cartel de la Barraca, de Teatro Universitario, el Gran Hotel. Y esto se ha sabido, no porque yo también, claro, tengo que reconocer que tantos años leyendo yendo al archivo y, bueno, en fin, trabajando, soy profesora de literatura, siguiendo como una misma línea, ¿no? Como que parece que, bueno, pues esto ha sido así, y como ha sido así y nos han contado que ha sido así, pues yo misma he caído un poco en esas, que ahora estoy intentando evitar, en esas trampas, ¿no? Ha sido un investigador de aquí de Almansa, Iván Díaz García, graduado en Historia del Arte. En este libro, En carretera y cuadros, Los marineros del entusiasmo en Almansa, ¿quién lo descubrió? Es decir, él no se dio por, digamos, el libro trata sobre las misiones pedagógicas y su paso por Almansa. Es decir, lo que investiga en este libro es una publicación del archivo municipal, un libro que les recomiendo también, muy bien documentado, muy bien documentado. Y entonces, bueno, pues cuenta ese paso de las misiones pedagógicas, con sus cuadros y tal, y claro, se encontró con el paso del grupo teatral La Barraca. Y no conformarse con lo que se dice, ¿no? Con esos, creo que era uno que parecía que venía uno de fuera, pero no sabíamos si era. Entonces él buscó y encontró el ejemplar de Corazón en el que aparece ese poema. Claro, cuando a mí me lo comentó, yo no es que no te fíes de la gente joven, pero ya tantos años también en la educación, dije, bueno, a ver, esto hay que documentarlo, y efectivamente está documentado. El hecho de aplicar al estudio y a la divulgación, sobre todo, de la historia y de la literatura, una mirada desprejuiciada, creo que es muy importante, y eso lo hace la gente joven, claro. No es que nosotros tengamos más prejuicios, pero sí que tienes esa onda, ¿no? Al lado tienen la imagen del podcast que se promociona, esta imagen, el podcast del abrazo, que escribió Joaquín Sánchez, el periodista, nos ofrecerá una charla también pasado mañana, y en este podcast, bueno, pues recrea ese encuentro entre García Lorca y Melchor García Lopera desde un punto de vista muy poético. Es decir, él se basa en las investigaciones de Iván y esa poesía tiene que ver con que los dos eran de Granada y los dos fueron asesinados en agosto de 1986 con 4 días de diferencia. Entonces, esa no es casualidad, es una suerte también de jugada del destino, ¿no? Y lo que de esa manera tan artística y tan creativa se muestra en el podcast es ese diálogo que mantienen y cómo luego una situación como la guerra, porque la mayoría de los desmanes y de los crímenes de civiles ocurren al principio de la guerra. Entonces, por una suerte también bueno, pues una desfortuna, ¿no? A Lorca lo asesinan una partida de falangistas y a Melchor lo asesina una partida de milicianos. Pertenecían es decir, tenían ideologías diferentes, pero pertenecían a un mundo común. Y eso es lo que deberíamos, quizá ya digo, la gente joven lo tiene más claro, pero deberíamos rescatar un poco, ¿no? A la hora de mirar y de estudiar los hechos históricos. Bueno, tenían en común la literatura, tenían en común la poesía y tenían en común el gusto también por divulgarla, desde su punto, uno desde la pedagogía, ¿no? Y otro pues con su grupo de teatro de la obra de Lorca. No les voy a hablar porque es una obra ingente, maravillosa, de teatro, de poesía, pero este hecho, digamos, que no es fortuito, el que un joven investigador dedique su tiempo, su esfuerzo y sus ganas a demostrar algo, a demostrar, también fue un poco, en fin, el trabajo, él se basaba en estudios anteriores, como es natural, pero a demostrar algo que él sabía que no tenía por qué ser así, un poco ese tema, la duda, aunque todo el mundo te diga que algo, dudar también, decir, bueno, ¿por qué no podría ser?
El ejemplar de corazón en el que está la farándula pasa es este, de abril del 32, y es un poema que está en la contraportada. Entonces, pues aparece, Corazón se estuvo publicando de manera intermitente desde 1917-18, siempre José Conde García al frente, que también las pasó canutas después de la guerra. Bueno, eso, sí, claro, es otro tema en el que hablo también en el trabajo de 1999 y el ejemplar de Corazón. Bueno, la tercera figura es Hortensia Estela Martínez López. Para mí, aquí, bueno, creo que es de justicia también reconocer que para mí, como les he dicho antes, fue un descubrimiento, porque en 1999 esa antología, efectivamente había 8 hombres y una mujer, que era Hortensia. Hortensia yo la descubrí porque en el Eco de Almansa, creo recordar, publicó un poema que se llamaba Trigales de Oro. Y yo, pues en esa investigación que hice allí, pues venga a ver papeles, dije yo, pues una mujer, ¿no? Dije, una mujer, ¿no? Y estaba muy bien el poema, era un poema, bueno, pues muy descriptivo, largo, hablaba del campo, tal, muy bonito. Y más tarde descubrí, bueno, porque venía también en un documento, que era la mujer estaba casada con Luis Albertos. Bueno, pues para ampliar un poco, en ese trabajo yo contaba con la ayuda también de compañeros de Torre Grande, pues contaba con la ayuda de Jesús, contaba con la ayuda de Rafael Piqueras, entonces, claro, ellos me indicaban un poco, y acudimos a la casa de la hija de Luis y Hortensia, que es Aurora Albertos, que está aquí, está ahí, a quien no le agradeceré nunca bastante lo que ha hecho por mí y por la obra de su madre. Y entonces yo iba buscando los poemas de Luis Albertos, claro, digo Luis Albertos, pero Luis Albertos, sí, madre mía, sí, tiene que haber, bueno, y Hortensia, pues si hay alguna cosita, pues también. Y entonces, hablando con Aurora, en un café que se hizo, un café merienda cena, pues yo le pregunté por su madre, por Hortensia. Y pues le dije, hombre, ha publicado poco, porque claro, pues en fin. Y me dijo, no, yo tengo cosas de mi madre. Y Aurora sacó una caja enorme que contenía, pues aproximadamente, ahora veremos su obra un poco más pormenorizada, pero más de 200 poemas, varias obras de teatro y 2 novelas en borrador. Aparte de dibujos, de partituras, de cuadernos de diarios personales, de fotografías, etc. ¿Qué había ocurrido ahí? Otra vez, lo mismo, ¿no? Pues esa mirada que yo tenía de yo misma, profesora de literatura y yo, entonces ahora no pienso igual, pero yo creo que lo sabía casi todo. Pues yo decía, no, yo tengo aquí estos poetas y tengo que sacarlos y tiene que ser de estos poetas, porque son los que están en la prensa, porque ya. Y entonces me encontré con una escritora desconocida en ese momento, que era la mujer de Luis Albertos. Luis Albertos ya había publicado un libro, publicó un libro en 1931 que se llamaba Intersticios, tuvo muy buenas críticas y es un poeta maravilloso, o sea, de una calidad formal indiscutible, muy influenciado por Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, y tiene también una serie de influencias de la poesía de vanguardia, una maravilla. Pero es que su mujer también escribía, y mucho. Entonces, vas buscando una cosa y te encuentras otra, ¿no? Vas tirando de lo mismo que ocurre en el caso anterior, ¿no? Con Iván. Entonces me encontré con Hortensia. ¿Qué pasa? Pues que ella no había publicado, solamente publicó algunos poemas en el Eco, porque ella trabajaba en la imprenta de Molina, y allí pues se hacían las tertulias, se ponía la pizarra en la puerta con las noticias del pueblo que había pasado y tal, y pues ella estaba muy jovencita. Ahora veremos un poco de su vida, pero he puesto también un poema de los últimos que escribió
Hortensia falleció en 1950 en Orense, está enterrada en Orense, en fin, en un sanatorio para tuberculosos. Y en el último verso dice, bueno, es un poema que ella, en fin, está viendo ya que la vida se le pasa, ¿no? Y el último verso dice, no extraviéis mi alma. Esto lo dice en varios poemas. O sea, ella tiene miedo a desaparecer. Su vida tampoco le ofreció a veces otra alternativa, ¿no? Yo he puesto aquí, no sé si lo ven, porque sí, bueno, es en fin, una biografía, tampoco he querido yo, pero son un poco los 6 hitos que yo considero importantes. Hortensia nace en 1909 aquí en Almansa, cerca de la Fuente León, en la calle Goya, esquina con Rambla. Y bueno, pues son 3 hermanos. Hace los estudios primarios aquí en Almansa y para hacer los estudios secundarios se va a Madrid. Su familia le facilita esa formación. Estudia francés, estudia música y son estudios que le permiten ejercer como maestra de párvulos, de educación primaria aquí en Almansa. En 1929 se casa con Luis Albertos, se conocieron en una de las tertulias literarias que los dos frecuentaban, ¿no? Y se casa con Luis Albertos y tienen 3 hijas y un hijo. Y aquí hay, bueno, pues un vacío, como pasa en la vida en general, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando también, yo todo esto lo sé gracias a Aurora, que le ha contado muchísimas cosas, y gracias también a documentos. Pero no es que haya un vacío, lo que ocurre es que se marcha a Tarragona, porque a Luis lo destinan a trabajar a Tarragona. Están allí, nacen sus hijos, y durante la guerra ella recupera su trabajo de maestra. ¿De qué manera lo hace? Pues se marcha a trabajar a Guyén, a las colonias escolares para niños refugiados que vienen del frente. Es decir, ahí se crean, el gobierno republicano crea una serie de colonias en Agullén, en Onteniente, bueno, en la provincia de Valencia y de Alicante se calcula que unas 60 más o menos, ¿no? En antiguos conventos, hospederías, edificios institucionales, y allí se alojan los maestros con los niños. Esto ahora les hablaré un poco más en extenso porque permanecen allí, ella con sus hijos, en Agullén. Bueno, cuando termina la guerra vuelven a Madrid y se encuentran que su casa ha sido pues saqueada. Ellos tenían su casa allí con todos sus enseres personales, los de sus hijos, y toda la obra, lo que había permanecido allí de los escritos de Luis y tal, había desaparecido también. Luego también cuenta en una carta, Herminio Almendros cuenta en una carta que le manda a María Cuyas, cómo Luis, por miedo, también cuando vuelven a Madrid, quema muchísimos documentos suyos y de Hortensia. Es decir, toman la decisión de, bueno, pues venga, a empezar otra vez, ¿no? Toman otra vez un poco las riendas y con la mala fortuna de que contrae la tuberculosis. Luis fallece en 1945, la hija mayor, Hortensia, en 1949, y Aurora y Luis permanecen con su madre, y cuando su madre ya está muy enferma, pues los trae aquí a Almansa, los deja al cuidado de su madre, de la abuela, y ella se va al sanatorio El Piñor, en Orense, que todavía existe. Es un sanatorio, se creó justo el año anterior, es decir, la tuberculosis, precisamente por la capacidad de contagio y por el desastre que se estaba formando, pues se crearon varios sanatorios antituberculosos. Uno de ellos fue El Piñor, en el 48, 49. Entonces, en 1950, bueno, ella se marcha al Piñor y fallece allí en 1950. Y está enterrada allí en Orense. Y luego ahí hay un espacio, como ven, que es el año 2000, en el que se publica la obra de Hortensia. Es
decir, que esto sirvió también para que Torregrande contara con Torregrande y el Ayuntamiento de Almansa, pues quisiera publicar un libro que se llama Estelas, que cuenta, bueno, tiene aproximadamente un tercio de los poemas de Hortensia. Bueno, aquí hay varias fotografías. Hortensia con su hija mayor, con Hortensia, y la grande, pues es la que está en el medio, es en la puerta de la imprenta de Molina. Creo que estaba entonces en el pasaje Coronel Arteaga, creo recordar. Y se ve detrás la pizarra de, si lo ven, el Eco de Almansa, ¿no? Y ahí ponían por los sucedidos del pueblo, antes de sacar, o al mismo tiempo que se sacaba el periódico, porque y entonces pues los sucedidos, pues eso que había pasado, el teatro, o el tal, o quién se había muerto, o quién se había casado, esas cosas, ¿no? Entonces se hacen una foto todos los trabajadores ahí. Aquí aparece Hortensia con 3 niños. El de atrás, no recuerdo si era... Bueno, es Hortensia, su hija mayor, y Luis. Y en la fotografía de la derecha está Hortensia con Aurora. Son fotografías del archivo personal de Aurora Albertos, fotografías que estaban en aquella caja, que afortunadamente, yo creo que también existe un poco esa relación entre, ¿no? esa red. Yo creo que tuve una suerte increíble de poder conocer esto, porque, bueno, ahora verán qué tipo de literatura. Aquí les he querido poner una carta. Seguía la correspondencia entre María Cuyas y Herminio. Y aquí, al lado de esta foto, aquí le dice María a Herminio que ha tenido la visita de Luis Albertos en Barcelona. Es una carta fechada en 1942. Y entonces, pues, existía una relación muy estrecha entre ellos, es decir, entre Herminio Almendros y Luis Albertos, por amistad, por afinidad ideológica, por la literatura. Y entonces, pues, en fin, el intercambio que tienen se dan cuenta de la familia, de cómo están los hijos y tal. Y entonces, pues eso dice, siguen en Madrid y empiezan a marchar bastante bien, empiezan a tener suerte, una vez que han decidido, como les digo, como hacer tabula rasa, ¿no? Decir, venga, vamos a tirar para adelante, esto tiene que seguir para adelante, vamos. Y entonces marchan bastante bien, siguen su cargo. Dice, y además tiene algunas representaciones de calzado. Hortensia, muy delicada. Hortensia tiene una salud muy frágil, pero aguantó. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias de esta vida, pues, tuvo que ver cosas terribles. Esta es Hortensia en el colegio, aproximadamente será de 1927, y está en la escuela de párvulos de la calle Santa Lucía. Esta es una fotografía, si ven, hay párvulos, hay unos pocos, porque hay otros que tienen unos cuantos años. Cuando en las clases había unos cuantos alumnos, pues ahora 30 y tantos, pues ella se hacía cargo de una clase de niñas de la calle Santa Lucía. Esto es lo que les comentaba antes sobre las colonias escolares para niños refugiados. Es una etapa también muy interesante. Yo la he encontrado parte en el archivo personal de Aurora y parte en documentos de internet. Hortensia estuvo en la colonia de Agullent, había muchísimas por todo el Levante, y a la izquierda tienen un dibujo de la península con los colores de la bandera republicana, y en medio es un dibujo que hizo un niño de creo que viene la edad, 10 años. Viene el nombre, ponían el nombre y la edad. Son los colores de la bandera republicana y en medio está la figura del mismo niño y un edificio que pone escuela. Es decir, lo que les comentaba antes, ¿no? La importancia de que la escuela sea en esas colonias, aparte de un lugar de aprendizaje, pues un refugio también. Y a la derecha está un dibujo, es un dibujo que hizo Hortensia del convento de Agullent, donde vivía. Está señalada una ventanita
Y esto seguramente, bueno, se lo mandó en fin, lo hizo luego para dejar constancia, copiaba los poemas, hacía los dibujos también sobre lo que contaba el poema. Y debajo de la ventanita pone, esta es la celda del viejo convento de Agullent. Es decir, llevaba sus diarios y también dibujaba en esos diarios, ¿no? Bueno, pues después de este tipo de dibujos también darían para otra investigación, porque claro, son dibujos que se recogieron están la mayoría en el extranjero, es decir, todos estos dibujos que hacían dibujos, trabajos escolares, en fin, representaciones diversas, son los que se han conservado, pero están en archivos del extranjero. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, tengo aquí algunas referencias. Se publicaron en algunos libros, por ejemplo, en libros y colecciones. Se calcula que hay más de 600 en archivos y colecciones del extranjero y en la Biblioteca Nacional unos 1100. Hay un libro el que tienen aquí de Aldous Huxley, que se publicó, lo promocionaron los cuáqueros, que fueron los que ayudaron también además a María Cuyás. Cuando María se queda en Barcelona con sus hijos y Herminio se ha marchado a Francia, quienes ayudan, porque ya no podía trabajar, enseguida aplicaron los expedientes de depuración en el magisterio y ya está. Y todo lo que había sido pues no sirvió para nada. Y fueron ellos los que les proporcionaron las clases particulares con las que ella pudo mantener a sus hijos hasta que se marchó a La Habana. Y entonces ellos, los cuáqueros, también promocionaron este tipo de exposiciones de estos dibujos, este libro de Huxley que se publicó, todo ese dinero luego se destinaba a los niños refugiados de Levante. Bueno, estos dibujos, esta cantidad ingente de dibujos, que han sido muy estudiados también, como un reflejo de qué fue la guerra civil y qué mirada tenían los niños sobre la guerra civil. Esto sería también muy largo, pero era una mirada, ellos siempre hablaban de antes de y después de las colonias y después de las colonias, ¿no? Es decir, para ellos fue pues una manera también terapéutica, ¿no? De seguir viviendo. Estos dibujos se encuentran, aparte de la Biblioteca Nacional, pues por ejemplo, yo he encontrado muchos, por ejemplo, en el archivo de la Brigada Lincoln, en el archivo del Partido Laborista Sueco. Fueron los suecos los que promocionaron también la publicación de este libro. En la Biblioteca Avery de la Universidad de Columbia, en la Biblioteca Mandeley de la Universidad de California. Es decir, que la mayoría podemos tener acceso a ellos y están en Internet, se pueden encontrar, son dibujos pues, que reflejan los bombardeos, reflejan el abandono del hogar, reflejan la ignorancia sobre qué habrá pasado con mis padres, y son dibujos de una sencillez, jolín, emocionante también, porque es la mirada que ellos tienen de lo que han dejado atrás. Es una forma también de estudiar cómo los niños se recuperan de este tipo de heridas, a veces emocionales, ¿no? El cartel de la izquierda es de una película documental que es Las Maestras de la República. Abajo hay una serie de fotogramas. El segundo es la fotografía que hemos visto antes de Hortensia en la Escuela de Párvulos, de la calle Santa Lucía. Esa fotografía está en el archivo de la UGT. Y entonces esta película, que dirige Pilar Pérez Solano y se estrena en el 2016, saca, es una película documental, el tema es las maestras también, como de la República luego se sufren los expedientes de depuración, pero es un documental muy interesante porque hace una selección de todo ese archivo fotográfico que constaba sobre todo en la UGT, en otros sindicatos, de la obra de las maestras, ¿no? Y es una película muy interesante. Y a la derecha tienen otro documental, que este documental es de Amanda Gascó y Isabel Cortés, que se llama La guerra dibujada, sobre esos dibujos infantiles. Ahí hay una obra ingente también y hay una representación muy completa de lo que fue el trabajo de las colonias escolares de Levante, de esos maestros que luego, claro, no pudieron tampoco desarrollar su oficio, ¿no? Bueno,
¿Qué es lo que hacía Hortensia pues claro, ella había trabajado en la escuela de la calle Santa Lucía y pues, era su conocimiento de maestra. Pues sigue toda esa, digamos, esa propuesta educativa que tenían durante la República, como Melchor, como María, como Herminio, y la aplica en las colonias escolares. Es decir, el aprender haciendo cosas. Entonces, por ejemplo, ella escribía muchos poemas infantiles, obras de teatro para los niños, y es curioso porque, bueno, aquí tienen este librito que se llama Soldado de Madera, se publicó en 2007, lo publicó el Ayuntamiento de Almansa, con unas, son 10 poemas, 9 canciones y una oración. Y bueno, pues eran poemas muy sencillos que los niños recitaban, algunos los aprendían de memoria y algunos también ellos ayudaban a escribirlo. Era una técnica por la cual pues, se proporcionaba. Este tema es que también me gusta mucho, el tema de la metodología didáctica, entonces, pero bueno, no me voy a extender más. Se proporcionaba una serie de palabras que ellos tenían que rimar al final. Y entonces Hortensia, pues, por ejemplo, en este poema, que es un poema también, poemas adivinanzas, claro, estamos hablando de niños pues, de 3 a 10, 11 años. Dice, pues una lluvia de oro verde sobre la arena caía, los chiquillos rubricaban el suelo con cañas finas. Esto es lo que los críos le dicen que hacen, ¿no? O cómo ven el campo, pues ella lo aplica a la poesía. El teatro también. Hortensia escribió 3 obras de teatro infantil en Agullén, que se representaron allí en Agullén, en el 38. Tienen ahí un cartel de esta llamada que hace la República. Bueno, el gobierno de la República, conforme el frente va avanzando al Levante, pues eran llamadas también más desesperadas para que los niños salieran de allí. Bueno, el caso es que a la izquierda tienen una parte de la obra de teatro que escribe Hortensia en Agullén que se llama Rosita está enferma. Y entonces, bueno, la trama, se pueden imaginar, los niños pues, con 8 o 10 años, era una trama muy sencilla. Rosita es una muñeca que se pone enferma y llaman a un maestro al cual engañan. Es un poco la misma historia que el enfermo imaginario de Molière, que ya entendemos por las notas de Hortensia que ella les sabía explicar el teatro de Molière, ojo, a críos de 8 o 10 años. Entonces, pues ella escribe una obra y con ayuda de los niños la representa. Esto está manuscrito, además vienen los nombres de los niños y el personaje que hacen. Bueno, el caso es que en esa obra pues se enseña, ella intenta que aprendan geografía, matemáticas. Y en este fragmento que les he puesto aquí, fíjense, porque voy a leerlo aquí porque les enseña a restar. Es una de las piezas que en cuanto a su obra que aplica en la escuela es más interesante. Fíjense que dice, habla de países, dice, bueno, lo está leyendo, pero habla de América, Brasil, Argentina y de los 100 aviones, que ella dice, ¿por qué saca 100 aviones que vayan por el mundo ahí a recoger cosas? Ella va restando, y 20, y van, entonces, bueno, aquí intentan, siguiendo esas directrices, ¿no? Y que además lo creían que debía ser así la educación, pues intentan enseñar en esas circunstancias tan terribles y tan penosas para los niños. Bueno, con esto es un ejemplo más. Yo aquí les he puesto un resumen de la obra de Hortensia. Aproximadamente tenemos que tener en cuenta que gran parte de su obra, como de la obra de su marido, de Luis, fue destruida o la destruyeron ellos. Entonces, lo que tenemos, lo que tenía esa caja, son más de 200 poemas y canciones, algunas con partitura. Obras de teatro infantil. Esta es la obra que escribe, en general, relatos y 2 novelas. En vida publica 2 poemas, uno de ellos Trigales de oro que le comentaba, y 2 relatos, Tiara y Cuento de Reyes. Cuento de Reyes, Aurora tiene el manuscrito, se publicaron en el periódico Almansa. Y luego la obra inédita, es decir, obra que no se ha publicado, pues prácticamente toda. Claro,
Teatro infantil, pues Astolati y los gnomos, de Agullén, en el 38, Rosita está enferma, también de Agullén, Las bodas de Nacoritilda. Esta es una obra muy cortita, con una temática así como mitológica. Entonces ahí los niños, pues además viene detallado cómo se visten, se disfrazan, se pintan, bueno, en fin, para ellos un juego, pero que aprendían también mucho. Y luego dos novelas en sinopsis, que son Mamá Violeta y 7 cuentos de Rávena. Estas ya son del 48. Son novelas, en sinopsis significa que están anotadas, ella tomaba notas, tomaba apuntes. Hortensia escribía en todo tipo de soporte de papel. Hay cuadernos infantiles y hay incluso el reverso de una cajita de cerillas y, en fin, donde podía, pues escribía. Y en estas novelas, sobre todo en Mamá Violeta, las notas que ella tomaba eran sobre sí misma. Entonces, tienen mucho de autobiográfico, tienen un contenido autobiográfico emocional también muy fuerte, porque bueno, había perdido a su marido y su hija estaba a punto de morir. Ella tenía muy claro que tenía que resistir, y su forma de resistir también fue escribir. Esto en aquella época hay que tener en cuenta que muchas veces nos parece que, bueno, pues parece que siempre habla de lo mismo, ¿no? Pero es que, ojo, ¿no? Era una forma de seguir viviendo. Y como obra póstuma, publicada en 2000 el libro de poemas Estelas y Soldados de Madera en 2007, publicada pues gracias al Ayuntamiento de Almansa y a Torregrande, que bueno, pues tuvieron a bien, y yo creo que fue una decisión. Incluso Soldado de Madera, creo recordar que se leyó en los colegios de Almansa, se repartió el día del libro de ese año. Esta es la portada de Estelas, la foto de Hortensia que aparece en Estelas. Esto también es un verso de los últimos. Dice: ya nada importa cuando descansamos cara al pasado. Aquí ya está fechado en Orense. Bueno, le quiero ofrecer, esto es también un manuscrito del poema que le dedica a su hija María Luisa, que perdió con 2 añicos. Y pues lo mismo, ¿no? Un poema en el que habla de un caballo de juguete, un caballito de madera que pertenecía a sus hijas, y ese caballo pues tiene una pata rota, y entonces ella pues le habla al caballo al mismo tiempo que está hablando a su hija. La coda final que hace es pues: a mi hija María Luisa Ángel ya en 1985, nació en 1933. Y bueno, pues el de la derecha es un fauno, son dibujos que hacía también para los críos de la escuela. Pues bueno, dibuja, escribe, canta, todo es decir, su trabajo como maestra está durante una etapa muy importante, sobre todo de Agullén, pues muy relacionada con lo que escribe. Y entonces, luego hay una parte ya de poesía, este es el de María Luisa. Pero luego hay una parte de poesía que no tiene que ver con la escuela, y es lo que también intentamos que apareciera en Estelas, ¿no? Son poemas, yo he puesto aquí algunos, tampoco, bueno, creo que es un reflejo de lo que ella escribía, sí, están aquí, de 1943, 45. Ella estuvo escribiendo siempre, hasta 1950 están fechados algunos poemas de Estelas. Son poemas de una calidad y de una altura literaria enorme. Por ejemplo, este que tienen aquí, el del tráfago urbano, es un poema que habla de la soledad, de cómo ella se siente en medio de tantísima gente en Madrid, ¿no? Y que se cruza con peatones y que es el tráfico y, en fin, todo esto, y ella se siente tan sola. Está muy influido porque las lecturas que, claro, tanto Luis como Hortensia, como, digamos, este núcleo, ¿no?, de amigos y de esta generación, las lecturas que hacían, por supuesto, poéticas eran pues, de los poetas de Juan Ramón Jiménez, del 27. Este está muy influido por la obra de Juan Ramón. Y entonces habla de sí misma como una
tangente, como una que no sabe muy bien a dónde va, ¿no? Que se siente sola entre todo ese tráfago, todo ese lío de la ciudad y que casi nadie le pregunta a nadie cómo se siente. Y este es del 43. Bueno, pues otro poema más que he querido ponerles porque me parece que es de justicia también volver a leerla, volver a Hortensia y volver a calibrar un poco la medida de algunas pérdidas, porque claro, yo a veces pienso, digo, ¿de qué manera podríamos seguir insistiendo, ¿no?, en esta investigación de mujeres que podrían, mujeres y hombres, pero el por qué, ¿no?, seguir buscando de una manera un poco más libre, ¿no?, intentar aplicar esa visión que debemos tener ahora ya en 2025. Bueno, este es un poema precioso, dice: inadvertidamente voy quitando una hoja diaria al calendario que pasa por mi pecho. Aquí está hablando de su enfermedad. Y es una metáfora tan fina, ¿no?, tan elaborada y a la vez tan emocionante que pues he querido que lo lean. No quiero terminar, porque yo tengo esa cosa de citar siempre lo que me ha servido a mí, lo que me ha ayudado, pues la obra que les he comentado, desde el libro de Xavier Nueno, El arte del saber ligero, por supuesto el libro de Iván y el podcast de Joaquín y algunos otros. Pero tampoco quiero terminar sin darles las gracias a ellos dos porque nos han abierto un poco esta puerta también a otros, a Iván sobre todo, no decir, a dar por establecidas, ¿no? Hay que ir un poco también dudando y rompiendo normas. Y por supuesto no quiero terminar sin agradecer a Torregrande esta oportunidad que me da de volver a revisitarme yo, porque yo en el 99, en fin, pensaba, de volver a revisitar y bueno, pues he vuelto a leer muchas cosas que tenía olvidadas y creo que ha merecido la pena. Y por supuesto darle las gracias a Aurora Albertos, porque es que sin ella todo esto, para mí ha sido un impulso enorme, y fue un impulso enorme en su momento, que no era un buen momento, pero el que me abriera las puertas de su casa y la obra de su madre, y creo que es de justicia reconocerlo, que todo esto pues tiene nombres y apellidos y están ahí, hay que reconocerlos. Espero no haberles aburrido, yo me lo he pasado muy bien, estoy mirando que es una hora ya pasada, ensayo hasta mañana, pero me alargo un poquito. Y agradecerles por su escucha y su participación en esta conferencia y que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Quiero emplazarles a mañana, que será sobre la música, que lo hacen José Antonio y Juan Rafael Hernández Bravo. Les espero aquí mañana.